último bloque con Santiago Burke, con Alberto Chirino. Había quedado pendiente antes de irnos a la pausa. ¿Qué medidas iban a tomar, amén de lo que han hecho hasta ahora? ¿Corresponde que pidan una audiencia y que se junten? ¿Corresponde esperar? No, lo que ya está presentado justamente desde la mesa intersindical, la propuesta de que los diputados que presentaron el proyecto lo retiraran, y a los demás bloques lo que solicitamos es justamente que no convaliden esta decisión que tomó estos diputados que presentaron el proyecto. Por lo que, si esto avanza, por supuesto, haremos las medidas que son necesarias para que realmente esto tenga un estado que no del que pretende este bloque, estos diputados, sino que realmente se respeten los derechos de los trabajadores a través de quienes los representan, que son las organizaciones sindicales. Por supuesto que va a tener su movida y esa repercusión va a ser importante, pero evidentemente ya tienen una respuesta clara de quienes realmente los acompañan en el signo político, y ya tienen desde los otros arcos opositores también una respuesta de del rechazo y el repudio en algunos casos también de este proceso que han tenido estas personas, que de alguna manera parece como que de pronto quedaron todavía trastocadas de los intereses de un gobierno nacional, de haber querido hacer una reforma de la ley de contrato de trabajo, y que evidentemente ese sabor amargo también les debe estar costando mucho a ellos también asumir. No sé cómo se las van a ingeniar, porque tienen la oposición dentro de su propio bloque, dentro de todo el arco opositor obviamente, dentro del arco sindical, o sea, dudo que tenga mucho más para caminar este proyecto. Una linda burbuja se pusieron ellos. Sí, triste para un final de mandato. Había quedado flotando, cuando hablábamos en el corte, el tema de la reforma laboral. Eso sí, a nivel nacional hay algunos amagues de que se plantea. ¿Usted cómo lo...? Nosotros venimos con el pantallazo de la reforma laboral desde hace 4 años, sí, casi. Desde el inicio de este gobierno nacional. La realidad que pasa es que siempre la amenaza o la propuesta de esta reforma laboral siempre es tendencioso a la quita de derechos, nunca tiene el fin de una mejora. Creo que por ahí la pantalla que ha usado siempre el interesado en hacer una reforma laboral fue que los convenios de lo que estamos hablando datan de muchos años. Y nosotros al revés tenemos una postura de que con el tiempo que llevan los convenios vigentes y demás seguramente necesitan una mejora. O sea, no están en desacuerdo con modificar, siempre y cuando implique... ¿Sabés desde dónde se lo planteo? Desde el lugar que el ámbito laboral, como consecuencia del impacto de la tecnología, ha producido cambios y va a producir muchos más cambios. Y ahí, en ese sentido, me parece que sin retrotraer los derechos de los trabajadores va a haber que ayornarnos. En algún momento nos vamos a tener que sentar. Tal cual, como lo comentás vos, la realidad que nos pasa, que nunca está la garantía o la seguridad jurídica sobre esto, y el hacer una apertura, que es un acuerdo de partes, de una convención colectiva, sin tener por lo menos previsualizado qué es lo que se quiere modificar, a dónde se quiere llegar, cuáles son los objetivos, es muy difícil. No tenemos reglas muy claras en esto, y en realidad creo que no es la intención de, como lo planteaba Alberto hoy, de estar continuamente con un permanente conflicto entre las partes, o haciendo movilizaciones o haciendo medidas. Entonces consideramos de que cuando hay una reforma realmente bien presentada, con las condiciones claras, seguramente se puede llegar a dar. No es el contexto que se ha planteado desde el gobierno nacional, te digo, desde hace 4 años a la fecha. Claro. O sea que... El tema es cuando viene con la agenda ya lista. Siempre ha pasado así. El consenso siempre va a sumar. Claro. Esto es lo que uno tiene que tener claro, que habiendo consenso todo se suma, y que evidentemente todo es razonable en la medida que se está viviendo los tiempos que se vive. Nosotros en la provincia estamos teniendo leyes marco, que de alguna manera también lo vamos ayornando a través de las paritarias. Claro. Y esto sería también lo más
viable contar con convenios colectivos que nos permitan llevar a tener una elasticidad en la negociación. Exacto. Por eso mismo está muy claro lo que dice Santiago, justamente con esto de que generar una mesa de discusión entre las partes va a permitir justamente el crecimiento hacia los dos sectores, y creo que van a ir acompañándose para que la sociedad también, porque somos parte de la sociedad, tengamos una salida y una vista totalmente distinta a los tiempos que se van avecinando y que van a ser justamente mucho más. En la parte tecnológica va a ser uno de los avances más importantes. Es que sí, es que te van a quedar como, te van a terminar encorsetando, si no, es necesario. Pero yo coincido con lo que decía Santiago, o sea, sentémonos a charlar de qué vamos a modificar y cuál va a ser el rumbo, porque si venís con la agenda cerrada es muy complicado. Eso hasta acá no ha ocurrido ni a nivel... No, jamás. No fueron convocados. De lo que podemos conocer nosotros, jamás en este contexto de una discusión, nosotros le llamamos una discusión seria, claro. Para hablar algo que realmente comprometa a la parte gremial, a los sindicatos, comprometa a quien le toque gobernar, al modelo que le toque gobernar, en decir, vamos por una mejora, vamos creciendo, vamos tratando de proyectar el avance tecnológico, el avance de nueva producción. Sí, los nuevos trabajos, y hay que eliminar los que ya no van a estar, porque también eso es cierto, hay algunos que van a tender a desaparecer, pero hay que ver cómo uno va poniendo... La realidad no... Hasta acá, ¿sabés qué sensación tengo? Que cuando se habla de reforma laboral son como balazos mediáticos, ¿no? Sí. Lo anuncian para ver cómo repercute, pero de verdad, bueno, como en otros tantos temas, ¿no? De verdad llamarlos, convocarlos. En esto que vos planteás de la desaparición de algunos sectores, ponerle o llamarle así, está esto de lo que nosotros venimos proponiendo todas las organizaciones. No hay ninguna organización que no proponga lo que tiene que ver con la capacitación del recurso y reinsertarlo en donde realmente sea prudente y necesario, que no sea una cuestión de descarte. Justamente esta reforma laboral lo que apunta es al descarte y no a preparar al recurso y reinsertarlo en lo que tiene que ver con el sistema laboral. Y este es el grave problema que estás teniendo en contra de lo que tiene que ver con los principios de la organización. Claro, no me descartes, acompáñame. Exacto. Sí, transformame. Es que esto también apunta justamente a apuntalar toda una cuestión de un buen gobierno, pero también a lo que tiene que ver, por eso hablamos de que somos parte de la sociedad. También, bueno, pero fíjate que lo que vos decís contradice los discursos que se dan desde muchos sectores donde dicen, los gremios no quieren sentarse a hablar de esto. No es lo que estás diciendo, es capacítennos, no nos descarten. Tal cual. Que es bastante distinto de lo que está planteado. Sin lugar a dudas. Gente, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer tenerlos y bueno, esperemos que esto no avance y que no se los tiren por la cabeza a los que siguen. Esperemos que no. Y si no, bueno, ya tendrás las noticias cuando tengamos que estar presentes en el lugar a defender justamente lo que corresponde. ¿Sí? Y que no intenten demonizar lo que realmente hace a una representación de los trabajadores genuinamente. Si intentaron, no les está saliendo. Gracias a los dos. Ustedes, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 9 de la noche en Jarabe de Pico. No se vayan de la pantalla de TVCO porque ya pegadito viene Circaos Vuelta al Mundo. Hasta luego. Hicieron posible este programa Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? De la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis
suis comme ça, je parle fort et je suis France. Excusez-moi.